Hola muchachos, muchachas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video es el que yo les dije que les iba a pasar, ¿verdad? Este corresponde a los que son semanas 9 y 10, si no me equivoco, que tratan sobre temperatura, expansión térmica y calor, que digamos corresponden a las semanas que no dimos materia por el tema del repaso del examen, ¿verdad? Entonces bueno, sin más que decir, empecemos. Bueno, primero que todo vamos a hablar de lo que es temperatura. Vamos a decir que la temperatura, digamos, el término viene de aquello que nosotros decimos, uy, qué frío, qué caliente está X o Y cosa, ¿verdad? Vamos a partir de ahí y digamos la forma más formal de llamar a temperatura ya es que digamos es algo que relaciona o trata de relacionar la energía contenida en un cuerpo con una cantidad escalar. Esta se mide utilizando un termómetro similar. Perdón. Y cuando digo digamos similar me refiero digamos, a lo que sale en la presentación de cátedra que son los termistores, etcétera, ¿verdad? No voy a hablar de eso muy a profundo, ¿verdad? Porque realmente no es algo que viene realmente al caso. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, nada más. Entonces, eso es lo que vamos a ver como temperatura. Perdón. A partir de la temperatura entramos a lo que es equilibrio térmico. Vamos a decir que dos cuerpos están digamos, cuando se juntan, se dice que están a equilibrio térmico cuando sus temperaturas se igualan. Entonces, eso se puede acelerar o ralentizar por medio del uso de conductores o aislantes, respectivamente. Es como, esto se describe por la ley cero de la termodinámica y esta dice, bueno, esencialmente lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que si A está a tal temperatura y B está a tal temperatura, con la segunda van a llegar a una temperatura común, ¿ok? Vamos a hacer esta pequeña simulación que tengo preparada por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir, ¿verdad? Que cuando digamos, juntamos dos cuerpos, ¿verdad? Dos cosas, dos fluidos, como sea, que están a la misma temperatura, cuando los mezclamos, el resultado final va a ser la misma temperatura, ¿verdad? No hay diferencia. Ahora bien, si aumenta la temperatura, digamos, 90 grados y los junto, vamos a llegar a una temperatura común, ¿verdad? Que, bueno, esta no va a ser la mitad de la otra, ¿verdad? No es que yo puedo sumar estas dos y la parto a la mitad y esa ya es mi temperatura. No, eso no funciona de ese modo. Pero vamos a, ¿verdad? Tenemos eso. Vamos a decir también que el volumen, los volúmenes cuando ya son temperaturas distintas sí importan, ¿verdad? Porque digamos, yo tengo 90 grados aquí, pero 20. Y aquí tengo 55 mililitros a 15 grados, grados Celsius. Entonces vamos a ver que la temperatura final, bueno, termina siendo un poco más baja. Y lo mismo, bueno, si yo aumento la temperatura, digo, la cantidad de agua va a tener una temperatura incluso más baja aún, ¿verdad? Por ejemplo, ahora bien, si yo mezclo dos temperaturas, ¿verdad? La misma, bueno, si yo aumento el volumen en una y dejo el volumen en otra, no es que se me va a enfriar, digamos, va a ser a la misma temperatura final, ¿verdad? Entonces así es como funciona más o menos el equilibrio térmico. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? Que vamos a preguntarnos qué objetos en estas imágenes están en equilibrio térmico. Aquí vamos a afirmar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos sistema B, sistema A, sistema B, sistema C. Perfectamente pueden ser cuerpos, cajas, fluidos, como sea. Y podemos ver que aquí se dice que está separado por un aislante y aquí está separado por un conductor. Aquí vamos a hablar de aislante ideal y conductor ideal. El aislante ideal es que, digamos, no permite en absoluto la transferencia de energía de un punto a otro y el conductor ideal es que permite la totalidad de transferencia de energía de un punto a otro. Eso es lo que vamos a definir, digamos, como aislante o conductor ideal. Bueno, entonces aquí podemos decir que el sistema A, B y C están en el equilibrio térmico. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que yo tengo un aislante, ¿verdad? El sistema C digamos, forma una conexión con los sistemas A y B. Esta conexión me dice a mí, digamos, que así es a 100 grados Celsius, a 3, ¿verdad? Y una temperatura intermedia, ¿verdad? Entre los dos, digamos, 50, ¿verdad? Entonces, bueno, y aún así, ¿verdad? Como están conectados entre sí, los tres en algún momento van a tener una temperatura igual, ¿verdad? Van a llegar a la misma temperatura. Ahora bien, el caso es diferente en cuanto a esta otra imagen, ¿verdad? Que tenemos un sistema A, un sistema B y un sistema C igual que antes, pero vemos que el aislante en este caso ahora se encuentra separando los sistemas A y B del C. ¿Qué vamos a decir, verdad? Como tenemos este conductor que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico, ¿verdad? En algún momento van a llegar al equilibrio térmico. Y el sistema C no va a lograr estar en equilibrio térmico con esos dos porque no se conecta de algún modo, ¿verdad? Está conectado, por así decirlo, pero por medio de un aislante que no permite el paso de ningún tipo de energía, ¿verdad? Un aislante ideal. A partir de eso, ¿verdad? También podemos hablar un poquito de lo que son las escalas de temperatura y vamos a hablar de los Celsius, ¿verdad? Los grados Celsius y los Kelvin. Eh, en cuanto a, bueno, tratemos, ¿verdad? De no utilizar la palabra o la frase grados Kelvin porque tal cosa no existe, ¿verdad? Tenemos grados Celsius y tenemos el Kelvin, ¿verdad? Denotémoslo de esa manera.
¿verdad? Para hacerlo correctamente. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Que el grado Celsius se denota con un grado y una letra C. Se usa como referencia los puntos de congelación y ebullición del agua. Y un grado se define como la centésima parte entre la distancia de estos dos puntos, ¿verdad? Que en efecto, ¿no? Ya sabemos que entre 0 y 100 hay 10 divisiones, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos esto, ¿no? La centésima parte entre las distancias entre los dos puntos. Vamos a hablar que el Celsius utilizamos una escala natural, por decirlo así, o que utiliza elementos de la naturaleza, no modificados por el ser humano para tener eso, ¿verdad? Bueno, claro, hay que considerar que las escalas, en fin de cuentas, son invenciones humanas, en ese sentido. Pero, digamos, se utiliza, digamos, como escala, ¿verdad? Puntos de referencia, puntos fáciles de entender, por decirlo así. Ya van a ver por qué yo les digo eso. En cuanto al Kelvin, vamos a decir que utiliza, ¿verdad? El cero absoluto como referencia y es una escala absoluta, es decir, no tiene números negativos. Y aquí tenemos como una transformación entre Kelvin y grado Celsius, ¿verdad? Que tenemos que decir que la temperatura en Kelvin va a ser a la temperatura en grados Celsius más 273,15, ¿verdad? Grados Celsius. Vamos a decir que, entonces, base a eso, podemos decir que el cero absoluto está a menos 273,15 grados Celsius. Ahora bien, ¿y cómo de dónde nace el Kelvin, verdad? Bueno, o sea, no les voy a decir como la historia, así como tal persona lo descubrió, porque y eso no me lo sé y tampoco viene al caso, sinceramente, ¿verdad? Pero la idea, ¿verdad? Es que cuando se está estudiando eso, las temperaturas, se vio que conforme se baja la temperatura de un cuerpo, ¿verdad? De diferentes cuerpos, todas, digamos, colindaban, por decirlo así, la gráfica, llegaba a un mismo punto común, ¿verdad? Entonces, por medio de eso se llegó a la conclusión de que existía un punto mínimo en donde no se podía ir más abajo. Y en efecto, realmente nadie ha llegado al cero absoluto en cuestión de temperatura, ¿verdad? Hemos estado muy cerca de esta temperatura, pero no hemos llegado a esta como tal. Y se dice, bueno, y se dice que es casi imposible llegar porque el cero absoluto significa, ¿verdad? Que no hay movimiento de partículas en el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, o sea, literalmente el cero absoluto es decir, le quito la energía al cuerpo completamente, ¿verdad? Hay tan poca energía o hay energía cero, entonces por eso es que tengo esa temperatura, mejor dicho, ¿verdad? Y en cuanto a lo que son cambios de temperatura, vamos a decir que un grado Celsius igual a un Kelvin, ¿verdad? Perdón, a un Kelvin en lo que son cambios de temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa idea, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ¿verdad? Se dice en un ejercicio, el cuerpo aumentó 10 grados Celsius, es lo mismo decir que la temperatura aumentó en 10 Kelvin en ese mismo cuerpo, ¿de acuerdo? En cuanto a los temas, esos otro tipo de escalas que son Fahrenheit y Rankine, ¿verdad? El Fahrenheit, como ya sabemos, ¿verdad? Es una escala principalmente utilizada en Estados Unidos y tal. Este, vamos a decir que es una escala que no se basa en puntos de referencia naturales o tan comunes, ¿verdad? En la cátedra entran un poquito más a profundidad sobre esto, pero en general el asunto es que cuando se encontraron esta escala, se utilizan 4 puntos de referencia un poco extraños en cuanto que uno utiliza agua con sal y otro compuesto químico a muy baja temperatura. Y se dijo, este va a ser mi punto de referencia y se tomó otro punto de referencia también un poco raro. Después de ahí se utilizó la temperatura del cuerpo con respecto a otra cosa. O sea, en realidad es una temperatura, una escala, la cual no está referenciada como algo, por decirlo así, de tú a tú, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Entonces, o sea, no es tan sencillo como lo que es el grado Celsius. Bueno, en cuanto a eso, vamos a decir que el punto de congelación en grados Fahrenheit va a ser de 32 grados Fahrenheit y la ebullición del agua, ¿verdad? A 212 grados Fahrenheit. Aquí tenemos la fórmula de conversión de temperatura, ¿verdad? Tenemos que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32, ¿verdad? Es hacer mi temperatura en grados Fahrenheit y digamos, si yo quiero pasar de 9 grados Fahrenheit a... Si yo, no, si yo quiero pasar, digamos, sí, de Fahrenheit a Celsius, entonces, bueno, vamos a decir, simplemente reordenar esto, ¿verdad? Para tener temperatura en Celsius aquí y Fahrenheit aquí, ¿verdad? Es un reordenamiento de la fórmula, pero en realidad es lo mismo. Y lo que en cuanto a ranking, ¿verdad? Vamos a decir que es muy similar al Kelvin en cuanto que es una escala absoluta, ¿verdad? No tiene números negativos. Y utiliza el equivalente en cero absoluto de Celsius, ¿verdad? En Fahrenheit como referencia, ¿verdad? Simplemente decir que estos, en lugar de ser 273,15 grados Celsius, es
459,67 grados Fahrenheit. La única diferencia, ¿verdad? Esas en general no se utilizan mucho, casi que puede ser que les piden una conversión o que les digan la temperatura tal de tal cuerpo es tal temperatura en Fahrenheit, pues ustedes simplemente la cambian a Celsius o a Kelvin, lo que les piden, lo que les quede más fácil. Y en realidad es eso, ¿verdad? En realidad estas otras escalas de temperatura realmente casi no se utilizan a nivel curso, ¿verdad? Aparte, claro, ¿verdad? Que las unidades de muchas cosas, de muchas constantes que se utilizan están en Kelvin o grados Celsius, ¿verdad? Entonces, de ahí también tiene que ver eso. Aquí vamos a hablar de otro tema que es la expansión térmica, que son como los temillas un poquillo más fuertes de este examen que viene. Entonces, se dice que la mayoría de materiales naturales y no naturales cambian sus dimensiones de acuerdo a la temperatura. Entonces, bien, para efectos del curso, se va a tomar como verdad, ¿verdad? Como un hecho que la expansión térmica se da de manera lineal en todo el rango de temperatura. Es decir, técnicamente, después de cierta temperatura en muchos materiales, la expansión de este, digamos, cambia un poco, ¿verdad? No la misma. Ya sea se expande más o se expande menos después de cierta temperatura. Entonces, bueno, ¿y qué pasa, verdad? Que por cosas del curso, ¿verdad? No nos vamos a poner a hacer eso, porque la utilización de eso conlleva una integral. A ver, no es que es difícil, ¿verdad? Pero mejor para ustedes, ¿verdad? También, ¿verdad? Es más fácil. Entonces, bueno, vamos a hablar y tenemos tres tipos de expansión térmica, lo que es la expansión térmica lineal, la de área y la de volumen, ¿verdad? La volumétrica. Ya vamos a hablar, bueno, voy a decirles este detalle una vez, ¿verdad? Cuando hablamos de expansión térmica, ¿verdad? De área, vamos a decir que, digamos, si yo tengo un agujero, como es este caso, es erróneo pensar que el agujero se encoge cuando aumenta la temperatura, ¿verdad? Sí, es curioso ver realmente porque uno dice, bueno, y se expande en todas direcciones, entonces se expande para adentro, por decirlo así, entonces se hace más pequeño el agujero. Pero no, en realidad el agujero, por decirlo así, cuando algo se expande, literalmente se expande para afuera. Entonces, si se expande para afuera, podemos decir que el agujero del centro dice, se hace más grande también, ¿verdad? Eso es un detalle que les quería indicar de eso, pero entonces vamos a hablar ahorita primero de la expansión lineal. Se dice que es el cambio de medidas, ¿verdad? De longitud, de grosor, lo que sea, ¿verdad? En una sola dimensión del cuerpo, en una sola dimensión. Entonces vamos a decir que alfa es llamado coeficiente de expansión lineal y como ya dije antes, estrictamente hablando, no es una constante, porque si fuera una constante, simplemente, bueno, vamos a considerarlo como constante, pero como no es una constante, sino en realidad es una función de la temperatura, en realidad esta no es tan exacta, ¿verdad? O sea, para lo que es expansión, de expansión lineal, ¿verdad? Y como son números tan pequeños, no es que no importa, ¿verdad? Pero realmente usted se pone a ver, llega al punto que la diferencia es tan pequeña que realmente ustedes dicen, bueno, ocupo, no ocupo. Es un poco lo mismo, ¿verdad? Pero realmente podemos decir que alfa es aproximadamente constante, ¿verdad? En un cierto rango de temperaturas, ¿verdad? Bueno, alfa, ya vamos a ver las otras constantes más adelante, pero todas estas coeficientes, mejor dicho, los vamos a considerar constantes para términos del curso. Y bueno, y aquí tenemos las constantes, ¿verdad? La constante alfa, podemos ver que está en Kelvin, ¿verdad? En Kelvin a la -1 o grados Celsius a la -1. Y bueno, por eso se dice que no es necesario hacer la conversión de unidades si se trabaja con Kelvin o con grados Celsius, porque, digamos, la constante está en esas dos. Si estuviéramos trabajando en Fahrenheit o en Rankine, ahí sí. Pero bueno, para eso mejor simplemente hacemos la transformación de las otras temperaturas en lugar de tratar de transformar esto, ¿verdad? Que es más difícil. Y para lo que es la expansión lineal tenemos la siguiente fórmula. Vamos a decir que el cambio de longitud de una sola dimensión, digamos, si tú haces el lapicero en esta dimensión, ¿verdad? Que se estira. El cambio de temperatura va a corresponder a alfa, ¿verdad? Nuestro coeficiente alfa multiplicado por una longitud sub cero, ¿verdad? Una longitud inicial, multiplicado por el cambio de temperatura. Que el cambio de temperatura vamos a decir que es temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? No les den vuelta o si tengan signos más bonitos, ¿verdad? No. O sea, es final menos inicial. Y eso no lo cambien, eso manténganlo así siempre. Y vamos a decir que la longitud final de nuestro cuerpo, ¿verdad? Volviendo al lapicero, ¿verdad? Por ejemplo, la longitud final del lapicero, por ejemplo, va a ser igual a la longitud inicial más este cambio de longitud, ¿verdad? Más el cambio de longitud que tuvimos aquí. Vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿verdad? Con esta simulación que tengo aquí preparada. Entonces, bueno. Aquí vamos a ver el coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Como ya vimos. Y bueno, aquí tenemos varias opciones. Yo les puedo pasar este link, ¿verdad? Está en la presentación, ¿verdad? Que les va a pasar la presentación.
Y bueno, tenemos por ejemplo aquí el aluminio. Vamos a tratar con aluminio, mejor, digamos que es como el más común. Entonces tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una longitud inicial de 1 metro. ¿Verdad? Podemos ver aquí que tenemos un cambio de longitud igual a cero, ¿verdad? ¿Verdad? Igual a cero, ¿verdad? Porque no hay cambio de temperatura. Ahora bien, si yo aumento la temperatura, por ejemplo, hasta los 41 grados Celsius, ¿verdad? Aproximadamente, vamos a ver que la longitud del metal, bueno, el cambio de longitud es igual a 0,5 milímetros. Entonces, bueno, el pequeño ejercicio que vamos a hacer es encontrar, ¿verdad? Calcule el alfa del aluminio usando la simulación. Entonces, bueno, para eso vamos a considerar los siguientes detalles, ¿verdad? Los siguientes valores. Tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un valor de longitud inicial de 1 metro. Tenemos un cambio de temperatura, ¿verdad? Que sería 41 menos 20. Y un cambio de longitud que es de 0,5 milímetros. ¿De acuerdo? Ok. En el momento que se me perdió el mouse. Mm, ya va. Mm, vamos a continuar aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a utilizar esas constantes que ya les mencioné, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. Entonces, usando la simulación, ¿verdad? Ya vemos que a una temperatura de 41 grados Celsius se expande este 0,5 milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí la transformación a metros. Siempre tratemos de trabajar en metros, ¿verdad? La unidad más sencilla, ¿verdad? Para evitar confusiones y problemas con unidades. Entonces, utilizando todo en metros, ¿verdad? Que es digamos, 0,5 milímetros es igual a 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Por el alfa, que es lo que estamos buscando, por la longitud inicial, que es de 1 metro, por el cambio de temperatura, ¿verdad? Que sería 41 menos 20. Aquí simplemente hacer trabajo algebraico, ¿verdad? Despejamos alfa y tenemos que alfa es igual a 2,38 por 10 a la menos 5. Eh, ¿Verdad? Ese valor, ¿verdad? 1 entre grados Celsius, ¿verdad? Como estamos hablando de Celsius, entonces 1 entre grados Celsius, entre grado Kelvin, da igual. Y podemos ver que en efecto, como estamos trabajando con aluminio, tenemos 2,38 por 10 a la menos 5. Y si vemos la tabla, tenemos un valor muy cercano, ¿verdad? Bueno, el valor no redondeado, mejor dicho, porque perfectamente eso puede ser redondeado. Y tenemos de 2,4 por 10 a la menos 5, comparado con 2,38 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Es casi lo mismo. Entonces podemos decir que es correcto. También podemos hablar de lo que es expansión superficial, ¿verdad? Que cuantifica el cambio de área de una superficie, bueno, del área, esencialmente nada más. Tenemos esta letra griega, no me acuerdo el nombre, perdón, se me fue. Vamos a llamarle Y por lo pronto, ¿verdad? Y es el coeficiente de expansión superficial. Y vamos a decir que Y es igual a 2 alfa. Y bueno, y si ustedes ven, y tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo tengo, digamos, hay todas estas opciones. Yo las voy a hacer. No, si yo tengo aquí que Y es igual a 2 alfa, bueno, ahí tiene sentido, ¿no? Porque si alfa era una sola dimensión, entonces de 2 alfas en dos dimensiones. Y sí, tiene sentido, en efecto, ¿no? Entonces, al igual que antes, no es necesaria la conversión al usar unidades, ¿verdad? Al usar grados Celsius o Kelvin, no es necesaria por el hecho que ya les dije que por ser cambio de temperatura da igual. Tenemos la siguiente fórmula. Realmente la expansión superficial casi no se usa. Algunos casos sí. O sea, no se usa en el sentido que casi no hizo ejercicios, pero de pronto le sale, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir que un cambio en área es igual al área final menos el área inicial. Y eso a su vez es igual a lo que llamamos, ¿verdad? Bueno, la Y, ¿verdad? Esa letra griega, por el área sub cero, el área inicial, por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. No vamos a ver ejercicios de eso. Es que todos los ejercicios siguen casi la misma línea, ¿verdad? Entonces, por último, también tenemos la expansión volumétrica, que cuantifica el cambio de volumen debido a la temperatura, ¿verdad? De un volumen. Aquí utilizamos la letra griega beta, que es el coeficiente de expansión volumétrico, y vamos a decir que beta es igual a 3 veces alfa. Como ya tiene sentido, porque estamos hablando que son 3 dimensiones. Si alfa era una sola dimensión, en 3 dimensiones es 3 veces alfa. Y al igual que antes, no es necesaria la conversión de unidades al usar grados Celsius o Kelvin. Tenemos la siguiente fórmula, ¿verdad? Igual que antes, en lugar de ser un área, es un volumen. Entonces, un cambio en volumen es igual a volumen menos volumen inicial, que es igual a beta por volumen sub cero por el cambio de temperatura.
Y realmente, con que se aprenden una fórmula, se aprenden las otras, ¿verdad? Porque simplemente es un cambio de la letra, perdón, de la letra y el coeficiente utilizado. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Tal cual. Y entonces vamos a ver unas generalidades, ¿verdad? Para la resolución de ejercicios, vamos a decir que en general los ejercicios sobre este tema siguen una línea de resolución similar. En cuanto a eso me refiero a, digamos, que por ejemplo, si ustedes hacen un ejercicio X y en el examen les sale un ejercicio X', y casi va a ser muy similar, ¿verdad? Entonces, aunque hayan pequeñas diferencias, que hay siempre la línea de resolución es muy similar. Por lo general se buscan condiciones iniciales o valores para poder sustituir a las fórmulas que ya vimos antes, que a fin de cuentas es un tema formulero, ¿verdad? Y si se pide un punto donde se igualan dos sustancias, ¿verdad? Dos longitudes, dos tamaños. Bueno, cuando digo aquí sustancias, en realidad me equivoqué, quieren ser eh, digamos, dos tamaños, por ejemplo, así, por dos dimensiones, dos volúmenes, dos longitudes, dos áreas, ¿verdad? Por lo general basta con igualar las ecuaciones utilizadas, ¿verdad? Entonces, de un material y otro material, ver el punto donde son iguales, es tal cual. Y ahí ustedes pueden comenzar a despejar elementos de cada una de las fórmulas y les va a dar, ¿verdad? Lo que estén buscando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio, digamos, tal vez ni tan pequeño, era un poquillo más avanzado, pero en realidad la resolución es muy fácil. Entonces vamos a ver esto. Se tiene un tanque de aluminio de 400 litros, ¿verdad? 400 litros a 20 grados Celsius, ¿verdad? Ahí quiero decir que a 20 grados Celsius la capacidad del tanque es de 400 litros, que contiene un líquido experimental con un alto coeficiente de expansión volumétrico. Y claro, si estamos hablando de líquidos y tal, de un tanque de litros, ¿verdad? Litros, recordemos que los litros a fin de cuentas es una unidad de volumen en general. Bueno. Entonces vamos a decir que es un coeficiente de expansión volumétrico. En realidad eso no se los van a hacer en el examen, porque ahí lo pueden sacar de lo que les están hablando en la circunstancia. Y bueno, usted sabe que se debe dejar un espacio vacío en el tanque para que este no explote debido a los cambios de temperatura. Entonces, bien, la situación es, se llena el tanque con 300 litros, perdón, con 300 litros de este líquido a 20 grados Celsius. Si el líquido toma el volumen completo al tanque a 64 grados Celsius, bueno, aquí me comí la C, ¿verdad? 64 grados Celsius, encuentre el coeficiente de expansión volumétrico de este líquido, ¿verdad? El líquido experimental que estamos hablando. Aquí se nos dice, tome en cuenta la expansión del tanque a cero. ¿Eso qué es? Bueno, que obviamente como el volumen del tanque va a aumentar, ¿verdad? Va a aguantar más cantidad de líquido. Entonces hay que contar por esa diferencia. Y como siguiente punto del ejercicio, se nos dice, si se considera que por motivos de seguridad debe haber un 10% del volumen del tanque vacío a 64 grados Celsius, ¿cuál es el volumen inicial máximo que se puede cargar de líquido? ¿Verdad? De este líquido experimental. Vamos a ver la resolución del primer punto, ¿verdad? De este. Entonces, bueno, primero se encuentra el volumen final del tanque. ¿Qué me refiero con volumen final del tanque? Bueno, si tenemos que es de 400 litros a 20 grados Celsius, ¿cuánto es la capacidad del tanque a 64 grados Celsius? Entonces aquí simplemente utilizamos la fórmula que ya vimos antes, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el cambio de volumen es igual a 7,2 por 10 a la menos 5 por 400 por 64 menos 20. ¿Verdad? Que, bueno, va a ser aquí la pequeña, ¿cómo se dice? Verificación por aquello, ¿verdad? Esto por 400 por 64 menos 20. Y en efecto tenemos que el cambio, bueno, aquí yo no puse el resultado, perdón, se me fue. El resultado de esto va a ser 1,2672 litros. Entonces, bueno, ¿cuál es el volumen final del tanque? Bueno, el volumen final del tanque va a ser volumen. Bueno, el volumen del final va a ser igual al volumen inicial más el cambio de volumen, que va a ser 401, ¿verdad? 401,2672 litros. Ese es el volumen del tanque a 64 grados. Podemos ver que en realidad no cambió mucho, ¿verdad? Pero ahí se nos pide el problema que lo tomemos en cuenta, entonces aquí lo tomamos en cuenta. Después vamos a hacer un despegue para encontrar beta, ¿verdad? El beta del líquido que nos importa. Entonces, bueno, utilizando esa otra parte de la ecuación, ¿verdad? Vamos a ver aquí, tenemos, entonces, volumen, ¿verdad? El volumen, perdón, el volumen del tanque, ¿verdad? El volumen, digamos, final, por decirlo así. Sí, porque ahí si se nos dice, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que considerar en la enunciado, ¿verdad? Se dice que si el líquido toma el volumen completo del tanque, es decir, que el volumen final del líquido es igual al volumen final del tanque.
Entonces ahí es donde yo digo que se igualan las ecuaciones. Aquí no las igualé porque, bueno, ahí perfectamente nada más tomo el valor y ya. Pero esencialmente aquí lo que estamos haciendo es de utilizando los valores directamente, ¿verdad? Entonces ahí, aquí entonces 401,2672 menos 300 que sería el volumen inicial del líquido que, ¿verdad? Se nos dice que se cargaron 300 litros de líquido experimental. Y esto lo vamos a igualar a beta, que es nuestra incógnita, por 300, también utilizando 300, por el cambio de temperatura, que simplemente es aquí, bueno, desarrollar, ¿verdad? Despejar beta. Y bueno, al final tenemos que beta es igual a 7,67 por 10 a la menos 3, que se va a hacer el coeficiente de expansión del líquido, ¿verdad? Y bueno, podemos ver que es verdad que se nos dice que contiene un líquido experimental con un alto coeficiente de expansión. Y porque si podemos ver, ¿verdad? En realidad los coeficientes aquí están a la menos 5 y que tenemos un resultado a la menos 3. O sea, es un número muchísimo más grande, ¿verdad? Es un número 100 veces más grande, ¿verdad? Sí, 100 veces más grande. Entonces, bueno, podemos decir que en efecto es un coeficiente grande, ¿verdad? Bueno, para el punto 2, ¿verdad? Que se nos habla de que por motivos de seguridad debe haber un 10% del volumen del tanque vacío a 64 grados. ¿Cuál es el volumen inicial máximo que se puede cargar? Bueno, ahí ya sabemos que el volumen máximo tiene que ser menos de 300, ¿verdad? Que es lo que utilizamos al principio. Entonces simplemente tenemos esto. Entonces utilizando la misma fórmula, bueno, vamos a obtener que es el 10% del tanque, ¿verdad? Que a esa temperatura, ¿verdad? A 64 grados, habíamos hablado, ¿verdad? Sí, a 64 grados, es de 401,2672 litros. Eso lo multiplicamos por 0,1 para obtener el 10%. Y vamos a decir que ese 10% va a ser igual a 40,126,70, 40, sí, 126,72 litros. A partir de ahí, bueno, utilizamos esta fórmula. Vamos a despejar V sub 0 para encontrar el volumen máximo que se debe cargar al tanque. Entonces, bueno, simplemente despejar V sub 0 y vamos a reemplazar los datos que ya conocemos. Aquí, digamos, lo que sería, bueno, no desconocemos V sub 0, ¿verdad? Pero de ahí sabemos, bueno, aquí me faltó poner un paso, me disculpo por eso. Bueno, entonces, aquí sería tomar 401 coma 2672, restarle los 40,126,72, ¿verdad? Sí, restarle eso, ¿verdad? Y tenemos que el volumen, bueno, el volumen final máximo que puede obtener ¿cómo se llama? Ese líquido experimental, ¿verdad? El volumen máximo que es lo que estamos buscando, bueno, que ocupamos acá, el volumen máximo va a ser de 361,14048 litros. Entonces, bueno, ese es el valor de V que vamos a poner acá, ¿verdad? Porque recordemos que es volumen final menos volumen inicial, y si yo estoy despejando el volumen final acá, entonces de ahí es pasar el volumen final, ¿verdad? El volumen final a restar acá. Entonces aquí va a ser los siguientes datos. Bueno, despejar V sub 0, ¿verdad? Mediante métodos algebraicos, ¿verdad? Conocemos beta del punto anterior y tenemos la temperatura final inicial, que ya la sabemos, ¿verdad? Que sería temperatura final de 64 menos 20 menos 361,14. Y al sustituir esto, bueno, como ya dije, sustituir estos valores conocidos y hacer el trabajo algebraico, se tiene que el volumen inicial máximo que se puede tener es de 270. Pues aquí puse un cero más. Bueno, va a ser de 270,015, ¿verdad? 0,1561 litros. Se va a hacer la resolución del ejercicio. Bueno, ahora vamos a tocar un tema un poco más por encima, ¿verdad? Que ya corresponde a la siguiente semana. Realmente, bueno, perdón, la semana hasta que viene vamos a hacer ejercicios sobre esto. No, no me quise adelantar porque realmente ni siquiera en la cátedra hay ejercicios de esto. Entonces es como para no meterle más cosas de lo que pide la cátedra, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a hablar qué calor, ¿verdad? Se utiliza para escribir la transferencia de energía, ¿verdad? Calor, hay que hacer la diferencia entre calor y temperatura. Temperatura es una magnitud, es un escalar, un número, ¿verdad? Un número que me dice a mí la medida de tal cosa. El calor, por su lado, no vamos a decir, o sea, uno dice, uy, qué calor, pero en realidad eso está mal dicho, ¿verdad? En realidad el calor se dice que es para describir la transferencia de energía entre dos cuerpos, ¿verdad? Cuando se habla de bueno, como digo aquí, cuando se habla de este término no hay que confundirlo con la temperatura, y se debe tener la idea que que es la cantidad de energía interna que se quita o se agrega a un sistema, ¿verdad? El calor es la energía interna
energía en movimiento, ¿verdad? Aquí dice el calor es energía en tránsito, o sea, la transferencia de energía. Y otra forma de describir el calor, ¿verdad? Es en kilocalorías, que casi no se usa tampoco en el curso, pero se menciona, ¿verdad? Que una kilocaloría es igual a 4186 joules. Eh, También tenemos cosas, ¿verdad? El calor específico, ¿verdad? Que el calor específico ya como tal es una, digamos, hablando ya de cuerpos, por decirlo así, ¿verdad? El calor es como la definición, y ya calor específico, digamos, ya es cuando hablamos de ya un poco más matemático, ¿verdad? Vamos a decir que es la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura de una masa y es proporcional al cambio de temperatura. Listo. Eh, bueno, más o menos así, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el calor específico de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por una C, ¿verdad? Que eso va a ser un coeficiente de proporcionalidad conocido como valor específico. Bueno, mejor dicho, esto es calor y el calor específico viene de esta constante, ¿verdad? Entonces, el calor es, como ya dice aquí, la transferencia de energía, ¿verdad? O cómo se transfiere la energía, ¿verdad? Que es energía en tránsito. Y para calcular ese calor, vamos a utilizar el calor específico, que es una constante, bueno, un coeficiente de proporcionalidad dada como valor específico, ¿verdad? Que es esta C. Entonces, va a ser, el calor va a ser igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Y la unidad de ese es Joule entre kilogramo por Kelvin. ¿Verdad? Entonces ahí sí hay que utilizar Kelvin. Sí hay que utilizar Kelvin. Permítanme pensar. Sí, yo creo que sí hay que usar Kelvin necesariamente. Entonces, bueno. También podemos describir este valor como en dado el número de moles, ¿verdad? Donde vamos a decir que la masa es igual al número de moles por la masa molar. Y C es bueno, C es este valor que tenemos aquí, que este último se le conoce como la capacidad calorífica molar, que son valores de tabla que les tienen que dar o a menos que le den otros valores y les piden que calcule, ¿verdad? Despejando fórmula, al fin y al cabo. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos el número de moles por la masa, sí, el número de moles por la masa molar, por el calor específico, ¿verdad? Que es la proporcionalidad de esa que hablamos antes por el cambio de temperatura, que lo mismo, digamos, de hablar número de moles por C, que sería MC. O sea, esencialmente es y está lo mismo, solo que mete aquí, hace el cambio de esta constante, ¿verdad? Por una letra. Pero lo mismo, ¿verdad? Y se mide en Joule por mol por Kelvin. Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Como ya dije antes. Entonces, vamos a ver que sí, aquí es necesario trabajar con Kelvin, ¿verdad? Porque aquí no se nos dice que si pueden ser Celsius, vamos a trabajar con Kelvin. Bueno, eso es una tabla más o menos que puede ser que le den un examen o le dan el valor específico directamente. Vamos a detener mucho en eso. También uno de los temillas, ¿verdad? Que son más fuertes de este siguiente examen es la calorimetría. Bueno, cuando digo fuerte, digamos, es que es posible que les entre un valor algo de desarrollo, un poquillo más sí, de cálculo, ¿verdad? A nivel de examen. Vamos a ver que es una técnica de medición cuantitativa de calor, ¿verdad? Es para medir calor, donde se utiliza un frasco aislado llamado calorímetro. Puede ser que en algún laboratorio hagan esto, ¿verdad? O sea, yo no estoy seguro, yo creo que es un laboratorio de química. Pero bueno, puede ser que hagan esto, si ya lo hicieron, bueno, súper bien. Y se tiene que la ley, bueno, se tiene una ley, ¿verdad? Bueno, no sé si una ley como tal, pero bueno, es un enunciado, mejor dicho. eh, que el calor perdido en un cuerpo es igual al calor ganado por otro. Dado esto, en un sistema aislado, la suma algebraica de todos los calores es igual a cero. Y en efecto, ¿no? La sumatoria de los calores es igual al calor ganado más el calor perdido, que eso a su vez es igual al calor uno, al calor 2, al calor 3 más el calor sub n que podamos tener en nuestra situación específica es igual a cero. La próxima semana ya vamos a hacer ejercicios sobre esto ya un poquillo más a detalle. Y bueno, algo para que hay que considerar es que aquí tenemos, digamos, cuando se da el calor, pero va a retroceder, el calor específico se da con cambios de temperatura. Ahora bien, obviamente al cambiar la temperatura vamos a llegar a un punto que la sustancia con la que estamos trabajando puede cambiar de fase. Ese cambio de fase tiene una necesidad energética, por así decirlo, diferente a lo que es el calor específico, ¿verdad? En cuanto cuando hablamos de calor específico o simplemente un aumento de temperatura. Entonces, en un cambio de fase vamos a utilizar algo que se llama el calor latente, que está anotado con la letra L. Y como dice aquí, al ocurrir un cambio de fase, la energía necesaria para este es diferente al calor específico. Muy bien. O sea, el calor, bueno, mejor dicho, el calor obtenido mediante el calor específico. Y el calor específico, bueno, perdón, aquí me equivoqué, el calor, ¿verdad? De un cambio de fase, digamos, se denota por la letra Q, igual que antes, que eso es igual a más menos bueno, ¿verdad? El calor latente por la masa, donde L es el calor latente y M la masa que cambió de fase. ¿Verdad? O sea, entonces, aquí puede ser que les digan, bueno, cambió de fase tanta cantidad de agua.
pero entonces usted no mete en la cantidad de agua total que tiene el sistema, sino nada más la cantidad de agua que cambia de base. Y aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Donde se escribe todo esto, ¿verdad? Tenemos calor latente, calor de ebullición, eh, el calor de evaporación. En realidad hay varias cosas, ¿verdad? Que hay que considerar, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos simplemente los puntos de fusión, punto de ebullición y de los calores latentes de fusión y vaporización, que son los que existen, ¿verdad? Y vamos a tenerlos ahí como tabla, ¿verdad? En examen puede ser que les dé una tabla, puede ser que les dé el valor y se lo utilizan simplemente. Y vamos a hacer esta pequeña actividad, ¿verdad? Que les voy a dejar, ¿verdad? Para considerar, digamos, la asistencia la última vez. Y bueno, que hace tomar dos o tres ejercicios resueltos del siguiente link, ¿verdad? Ese link tiene, digamos, lo que sería, ¿cómo se dice? Es un folleto de ejercicios resueltos de la cátedra, ¿verdad? Entonces, simplemente tomen unos cuantos, ¿verdad? Es que realmente no les quiero poner a hacer ejercicios de cero, porque yo sé que cada uno tiene sus cosas que hacer, ¿verdad? Y a invertir demasiado tiempo en una tutoría, bueno, y tampoco lo veo como tan justo, ¿verdad? A mí tampoco me gustaría, entonces les voy a dejar eso, ¿verdad? Y bueno, sí, entonces envíen uno o dos, ¿verdad? Dos o tres ejercicios, ¿verdad? Dos, si quieren, ¿verdad? Sale para el caso, ¿verdad? Háganlo los que puedan. Y de ahí envíenmelo durante, bueno, sí, el día de mañana, por favor, ahí. Entonces, sí, eso sería todo por ahorita, muchachos, muchachas. Espero que hayan entendido, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan respecto a ese tema me lo pueden hacer llegar por WhatsApp, ¿verdad? Que ya les di mi número. Entonces, sí, hay cualquier duda sobre ese tema, lo vemos ya sea en la siguiente tutoría o me escriben sin ningún problema. Entonces, bueno, ahí nos vemos la siguiente clase, ¿verdad? Y que pasen bien, ¿verdad? Ahí nos vemos.